Buenos días, compañeros. Vamos a empezar nuestra clase. En la clase pasada estábamos hablando de la sociedad en nombre colectivo y también íbamos a hablar de la sociedad en comandita simple. ¿Recuerdan ustedes a qué se debe la sociedad o a qué se refiere la sociedad en nombre colectivo, compañeros? ¿No? ¿Qué decíamos? ¿Cuál es la característica de esta sociedad en nombre colectivo, compañeros? ¿Qué interesa en este tipo de sociedad? En este tipo de sociedad, ¿qué es lo que importa? ¿No, compañeros? ¿No sería como la forma de los socios, por favor? La forma de los socios. Acá decíamos que, ¿en cuál que? Estamos hablando de la sociedad de nombre colectivo. Decíamos que por lo que hace a este tipo de sociedad de nombre colectivo, es muy importante los socios, ¿no? ¿Por qué es importante los socios, compañeros? ¿Recuerdan por qué? ¿A qué se debe la importancia de los socios? ¿No? Por las obligaciones sociales. ¿Por qué, perdón? No te escuchamos, compañera. ¿Por qué? Por las obligaciones sociales. Exacto, sí, tienes toda la razón por las obligaciones, ¿no? Acá decíamos que los socios, ¿cómo van a responder, compañeros? Los socios responden de forma que, a diferencia de la sociedad anónima, porque ellos aportan un capital, si sucede algún imprevisto, ellos terminan pagando con su propio dinero. Sí, decíamos que acá en la sociedad en nombre colectivo, decíamos que su responsabilidad es ilimitada, ¿no? Por eso decíamos que ellos tienen una responsabilidad subsidiaria, solidaria, ilimitada, ¿no? Y los tres conceptos van hacia la misma vía, ¿no? Quiere decir ¿qué? Que ellos tienen si la sociedad ya no cuenta con el capital para hacer frente a las obligaciones que hayan contraído, entonces nos vamos a ir con los socios, ¿sí? Recuerdan que comentamos esa situación, también decíamos, no, bueno, nos vamos a ir con los socios, ¿no? Pero nos podemos ir con cualquiera de los socios, ¿no? Para que nosotros como acreedores les podamos cobrar a ellos y ellos nos puedan hacer el pago del adeudo que tienen con nosotros, ¿no? Decíamos también por lo que hace este tipo de sociedad en nombre colectivo, decíamos que acá lo que nos importa mucho es con quién estamos llevando a cabo nuestra sociedad. Acá la responsabilidad, a diferencia de la sociedad y de la sociedad anónima, decíamos que la sociedad anónima la característica es que ellos nada más responden por las aportaciones a las que se hayan comprometido. Acá no, acá su obligación va a ser por todo, ¿no? Ellos responden de forma subsidiaria, solidaria, limitadamente. Comentábamos a uno de estos socios, un acreedor, se le debe dinero, ya fue con la sociedad y la sociedad ya no cuenta con dinero para poder sufragar esta obligación. ¿Qué es lo que puede hacer el acreedor? Bueno, pues puede entonces a cualquiera de los socios cobrarle lo que es la cantidad que se le adeuda, ¿verdad? ¿Cómo ven, compañeros? ¿Nos convendrá este tipo de sociedad para crearla? ¿Sí o no? Casi no conviene. Casi no conviene. ¿Por qué no conviene, compañeros? Por la responsabilidad. Recuerden que cuando iniciábamos nuestro curso decíamos, que no nos, bueno, le comentábamos que no nos convenía hacer un socio individual, ¿no? Que nos convenía hacer un socio social o un socio colectivo, porque siendo socio colectivo,
pues la obligación o las pérdidas y las ganancias se iban a repartir, ¿no? No corríamos tanto riesgo. Pues acá también esto es muy importante que nosotros tenemos que checar con qué personas vamos a crear la sociedad, porque decíamos, la característica de esta sociedad de esta sociedad en nombre colectivo, es la affectio sociatis, ¿no? Es decir, acá lo que nos importa es con quién estamos celebrando la sociedad, con quién la vamos a crear, porque bueno, por el tipo de responsabilidad, ¿no? Acá nosotros respondemos solidariamente, ilimitadamente, ¿no? ¿Sí? Y solidaria, ilimitadamente y subsidiariamente, ¿ok? Bueno, miren, acá nos vuelvo a repetir. La responsabilidad subsidiaria, limitada y subsidiaria de los socios con respecto a las obligaciones sociales contraídas con terceros se convierte en una garantía de confianza y seguridad jurídica para el gran público que hace negocios con la sociedad. Claro, si nosotros somos proveedores de ellos, pues sabemos que de todas formas tarde o temprano nos van a pagar, ¿no? Ya sea que nos pague la sociedad, ya sea que nos pague alguno de los socios, ¿no? Entonces, también es una garantía a nosotros como proveedores para poder celebrar un contrato con ellos, ¿no? O igual como terceras personas, pues sabemos que van a tener que cumplir por el tipo de responsabilidad que tienen. ¿Sale? Acá ¿cuáles son los socios industriales, compañeros? Acá nos dice que en la sociedad colectiva puede existir, puede existir socios industriales. ¿Cuáles son estos socios? ¿Cuáles son, compañeros? ¿No o sí? Ahí, ¿cuáles son esos socios? Son las personas que no aportan capital a la compañía o a la empresa. ¿Qué es lo que aportan ellos entonces? Son los que aportan los conocimientos, exacto, ideas, conocimientos, ¿no? Ellos van a aportar sus conocimientos, ellos no van a aportar dinero. Decíamos, en esta sociedad se permiten los socios industriales, ¿sí? ¿Ok? Miren, acá tenemos, todos los socios responden de las deudas sociales, por tanto, también los industriales tienen esa responsabilidad, pero casi siempre el socio que paga una deuda social soporta las pérdidas de la sociedad. Decíamos que de igual forma, ¿no? Si nosotros como socios pagamos esta cantidad, de todas formas, nosotros vamos a cobrarles a los demás socios, ¿sale? Acá la situación es que ya se cubrió con la obligación que se tenía, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con lo que hace esta sociedad. Decíamos, también por eso decimos, si acá la responsabilidad es ilimitada, tenemos que la sociedad en nombre colectivo existe bajo una razón social. ¿Cuál es la razón social, compañeros? ¿A qué se refiere la razón social? La razón. ¿Perdón? Pueden ser anónimos y cooperativas. No, no, no. Recordemos que la razón social y la denominación y razón social son dos cosas muy, muy diferentes. Decíamos que la razón social, tal como nos dice Renata, ¿no? En la razón social, el nombre de la empresa va a ir el apellido o nombres de los socios. Esa es la diferencia. La denominación social, el nombre de la empresa es impersonal, puede llevar cualquier nombre, ¿no? El patito, esa sería una denominación. Si le ponemos Hernández y Asociados, entonces ahí estamos utilizando una razón social porque van los apellidos. Esa es la diferencia, ¿no? Las dos a qué hacen alusión, pues al nombre de la empresa, ¿no? Ok, nada más que ellos realmente no tienen nombre, ellos tienen o denominación o razón social. ¿Sí? Gracias, Renata. Ok. Acá tenemos algunos nombres, ¿no? Decíamos Boliches, AMF y compañía. Sociedad NNC, sociedad en nombre colectivo. ¿A qué se refiere esto? Es una cadena de boliches.
Federal Express Holding México y compañía, sociedad en nombre colectivo de capital variable, que es una línea aérea de carga. Gigante Verde y CIA y compañía, sociedad en nombre colectivo de capital variable, que es una verduras y hortalizas. ¿Ok? López Rodríguez y compañía, es una sociedad en nombre colectivo, van los apellidos de los socios, ¿ya vieron? ¿Ok? Bueno. Obligaciones de los socios, ¿cuáles son las obligaciones? Ya los habíamos comentado también, ¿no? Las obligaciones de los socios, ¿cuáles son? Bueno, acá tenemos, ¿no? La obligación es obligarse, los socios pueden obligarse a constituir el capital social, socios capitalistas, o a poner su actividad al servicio de la propia sociedad, son los socios industriales, ¿no? La provisión, ¿cuál es la provisión que van a tener los socios? Igual que en cualquier otra sociedad, no se pueden dedicar a lo mismo, ¿no? Ya sea en lo particular, a la misma raza, al mismo objeto que de la sociedad no se podrían dedicar, ¿no? ¿Pueden crear más sociedades? Claro que sí, pero el objeto de esas sociedades tiene que ser totalmente diferente a todas, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de una competencia desleal, lo cual no se permite, ¿no? Si somos socios, nos unimos para podernos favorecer todos, no nada más para que se favorezca uno, ¿verdad? ¿Ok? Ok, ¿qué más podremos comentar de esta sociedad? Va a haber una administración de la sociedad, claro que sí, va a haber una administración de la sociedad. La administración de la sociedad puede estar a cargo, decíamos que de uno o varios administradores, ¿no? Estos administradores pueden ser socios o también pueden ser personas extrañas a la sociedad. Tenemos que los nombramientos y las remociones de los administradores se van a hacer libremente por la mayoría de votos de los socios, ¿sí? Todo socio tendrá derecho a separarse cuando en contra de su voto el nombramiento de algún administrador recayera en persona extraña a la sociedad, ¿sí? Si no estamos de acuerdo, bueno, pues tenemos ese derecho de podernos separar de la sociedad, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar el administrador en la sociedad, compañeros? ¿Cuánto tiempo va a durar en la sociedad? Tienen su ley general de sociedades mercantiles a la mano, ¿verdad? Ok, vámonos a lo que nos dice el artículo 39 para poder saber cuánto tiempo podría durar un socio. Perdón, podría durar un socio en la administración. ¿39? 39. Cuando el administrador sea socio y el contrato social de pares o inamovilidad solo podrá ser removido jurídicamente por dolo, culpa o inhabilidad. Ok, bueno, entonces acá, ¿en qué nos vamos a basar para lo que es el término que van a estar como administradores? Pues podría ser que en el de los estatutos o el contrato de sociedad, ahí se va a establecer cuánto tiempo va a durar los socios. Y si ahí en esta acta constitutiva de sociedad o en los estatutos se estableciera que el cargo del administrador va a ser inamovible, entonces ya tenemos, ¿no? Si nosotros observamos como socios que él está realizando conductas dolosas, conductas que van a afectar a nuestra sociedad, bueno, en esa situación podríamos aplicarle lo que nos menciona el artículo 39, ¿sí? Aunque se diga que su puesto es inamovible, que su cargo es inamovible, pero si está en alguna de esta situación, que sea por culpa o por inhabilidad o por dolo, lo vamos a poder separar del cargo, ¿sale? ¿Ok? ¿Qué más podemos comentar de este? Artículo 47, compañeros. Los socios no administradores podrán nombrar un interventor que vigile los datos de los administradores
y tendrán el derecho de examinar el estado de la administración y la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las declaraciones que estimen convenientes. Ok, acá sería igual como un consejo de vigilancia, ¿no? Porque van a estar checando lo que estén haciendo los administradores, ¿no? Si no estamos de acuerdo, pues igual lo podemos impugnar, ¿sí? También acá, el artículo 48, ¿lo tendrás, compañera? A ver, este. El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía y previa la liquidación respectiva salvo voto en contrario que no perjudique el interés de terceros. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Gracias, compañera. Disolución, ¿qué es? Cuando vamos a dar por terminada nuestra sociedad, ¿no? Ya la vamos a terminar, ya se va a disolver, ¿no? Ya cada quien para su casa, ¿no? Y bueno, ok, ya acordamos, vamos a disolverla, vamos a dar por terminada, pero bueno, podemos tener deudas, obligaciones hacia terceros, ¿no? ¿Quiénes son los terceros? Pues pueden ser nuestros proveedores, ¿no? Pueden ser nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nos dice este artículo? Bueno, que no se va a poder repartir el capital social hasta que se haya disuelto, y una vez que se haya disuelto, se haya liquidado la sociedad. ¿Qué es liquidar? Pues hacer el pago de todas las obligaciones que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Que sería pagar a proveedores, pagar a trabajadores. Una vez que ya pagamos, bueno, ya vamos a saber cuánto es lo que nos queda de nuestro capital social y ya este capital social lo vamos a dividir entre los socios. ¿Sí? ¿Cómo se va a dividir? Bueno, esto se habrá establecido en el contrato de sociedad o en los estatutos de la sociedad, ¿vale? Ok, hasta ahí estamos bien. Bueno, y por último, bueno, ya habíamos visto cómo se puede rescindir la sociedad, ¿no? Dice, el contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio por uso de la firma o del capital social para negocios propios, por infracción al pacto social, por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Bueno, por estas circunstancias nosotros vamos a poder excluir a un socio, ¿no? A poderlo sacar de nuestra sociedad al socio. ¿Por qué? Por esta situación, ¿no? Por esta situación él no puede formar parte de nuestra sociedad, ¿sí? Fundamento, artículo 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora vamos a hablar de otro tipo de sociedad, se llama sociedad de comandita simple. Tenemos el artículo en la pantalla. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leerlo? Sociedad de incomunicación es que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditos que responden de manera subsidiaria y limitada solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comandatarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Ok, igual, gracias compañera, en este tipo de sociedad de comandita simple va a haber dos tipos de socios. Unos socios van a tener una responsabilidad más amplia y otros una responsabilidad más ligera, ¿no? Acá nos dice, existe bajo una razón social. ¿Cuál es la razón social? Decíamos, la razón social es aquel nombre de la sociedad que lleva el apellido o nombre de los socios, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Dice, en donde se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Recuerdan que estos términos los habíamos utilizado en la sociedad en nombre colectivo, ¿no? Entonces, esos socios que se conocen como socios comanditados, esos socios van a responder de forma más amplia, así son los que tienen las obligaciones más amplias, tienen una responsabilidad ilimitada. Y van a haber otros socios que se van a llamar comanditarios, ellos están obligados nada más al pago de sus aportaciones.
¿Ya se dieron cuenta? Acá encontramos tipo de socios que se manejan, por ejemplo, en la sociedad anónima y tipo de socios que se manejan en la sociedad en nombre colectivo. ¿Sí? ¿Ok? Tenemos dos tipos de socios. Tenemos el socio comanditado. Él es el gestor, el general, el colectivo. Socio comanditario. Comanditario es el que aporta el capital. ¿Ya vieron? Sí podemos diferenciar estos dos tipos de socios. Comanditados, ¿cuáles son? Son aquellos que tienen una responsabilidad ilimitada. Y los comanditarios son los únicos que están obligados a realizar la aportación, nada más, al dar el capital social por el que se hayan comprometido, nada más. Y los comanditados son aquellos que tienen una responsabilidad ilimitada. Como tienen una responsabilidad ilimitada, ellos van a ser los que van a llevar a cabo lo que es la administración de la sociedad. ¿Ok? Comanditados, ¿cuáles son entonces? Los que tienen la responsabilidad ilimitada. Y los comanditarios son los que tienen la responsabilidad nada más de realizar su aportación económica. Nada más. ¿Ok? Ay. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Vámonos al artículo 52. Ahí ya lo tendrás. Mire, tenemos acá. Por lo que hace a la sociedad en comandita simple, vamos a tener que varios artículos que regulan a la sociedad en nombre colectivo también se van a utilizar acá. ¿Por qué? Por el tipo de responsabilidad, ¿no? Ya vimos, tenemos dos tipos de socios comanditados y socios comanditarios. Comanditados son los que responden de forma ilimitada. Por eso, si ellos van a responder de manera ilimitada, vamos a tener entonces que aplicar lo que nos dice los artículos que regulan a la sociedad en nombre colectivo. ¿Ok? Vámonos con el artículo 50, ¿y cuál habíamos dicho? 52, ¿no? ¿Ok? ¿Quién lo tiene? Teacher, ¿ya lo tienes? La razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos. A la razón social se agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o a su abreviatura S.N.C. Ok, ¿ya vieron? Bueno, gracias compañeras. Si se dan cuenta, cada tipo de sociedad se le va agregando sus abreviaturas, ¿no? Sociedad anónima, ¿cuáles son las abreviaturas, compañeros? SA, ¿no? Sociedad en nombre colectivo, S, ajá, N, SMC, ¿no? Sociedad en nombre colectivo o S.NC, ¿no? Sociedad en nombre colectivo. Acá en esta se le va a agregar, nada más C, ¿no? Sociedad en comandita. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? También estas abreviaturas se podrían confundir con las del nombre colectivo, ¿no? Acá nada más nos faltaría la N y ya tendríamos sociedad en nombre colectivo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces ya vamos diferenciando en cuáles son las abreviaturas de cada una de estas sociedades. Si nosotros vemos un nombre de X sociedad, ya sabemos qué tipo de sociedad es y ya sabríamos también cómo se regula esa sociedad. Dice, el comanditario que haga figurar o permita
que figure su nombre en la sociedad, en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiariamente de los comanditados. Pues si se dan cuenta, como que cambiaría entonces de, de responsabilidad este socio, ¿no? Porque recordemos, el comanditario, ¿cuál es? El que solamente está obligado a realizar su aportación y el comanditado está obligado a responder de forma subsidiaria ilimitada e ilimitadamente, ¿no? Ok, nos dice, cuando se omita la expresión sociedad en comandita o su abreviatura, los socios comanditarios quedan sujetos a la responsabilidad de los comanditados. Igual, ¿ya vieron? Si no le ponemos las abreviaturas, si no les ponemos a las abreviaturas también el tipo de responsabilidad para los socios comanditarios, igual cambiaría su tipo de responsabilidad y sería una responsabilidad ilimitada. ¿Ok? Sociedad. El término de sociedad en comandita simple implica las mismas ideas de la sociedad en nombre colectivo. ¿Cuáles van a ser los derechos y obligaciones de los socios compañeros, en la comandita simple? ¿Quién me ayuda a leer lo que está en la pantalla, por favor, para que lo podamos comentar? Mandatado y los mandatarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de constitución que los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto en los que atañe al derecho de administrar la sociedad, el cual en la comandita recae exclusivamente en los comandatados y por excepción en los comandatarios, tal como lo dispone el artículo 54 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok. ¿Y las obligaciones cuáles son? Tanto los socios como los dados como los mandatarios tienen las mismas obligaciones de aportación, de lealtad y de subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las pérdidas que pesan sobre los colectivos. Ok, regresamos a la misma situación, ¿no? Vamos a tener nosotros que las obligaciones de los socios igual, ¿no? Ellos tienen la obligación de realizar sus aportaciones, tienen también la obligación de lealtad y subordinación a la mayoría a la voluntad de las mayorías, porque recordemos, en las sociedades, ¿cómo se van a tomar las decisiones? Pues se van a tomar en la asamblea de socios, que es la asamblea de socios donde se reúnen todos los socios para tomar las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Entonces, que si hay una decisión con la cual nosotros no estemos de acuerdo, bueno, pues vamos a tener que acatarla porque nosotros, por el simple hecho de que somos socios, tenemos la obligación de subordinación, no tenemos que subordinar a la voluntad de la mayoría. ¿Sale?
¿Recuerdan cuál era el derecho de separación de los socios de la sociedad de comandita, en la sociedad de nombre colectivo? ¿Cuándo me puedo separar de la sociedad? ¿De qué lado? ¿Cuándo me puedo separar de la sociedad? Decíamos que la administración de los socios puede que, igual que en la sociedad de la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la administración de los socios puede recaer, puede recaer en alguno de los socios o bien puede recaer en persona extraña. Si yo como socio no estoy de acuerdo en que esta administración la lleve una persona ajena a nuestra sociedad, yo me voy a poder separar de la sociedad. Tengo ese derecho. Me puedo hacer a un lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues me van a tener que hacer la devolución de mi dinero, ¿no? Me van a tener que regresar lo que es la aportación que yo haya realizado, ¿no? A eso se refiere este derecho de separación, ¿sí? ¿Ok? Igual también que en la sociedad en nombre colectivo vamos a tener nosotros que igual la razón social pues va a llevar los nombres de los socios que tienen la responsabilidad más amplia, que serían los socios comanditados, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿O cuáles son? Ajá, los comanditados, ¿ok? Ok. Bueno, acá nos dice, los elementos de esta sociedad tenemos que va a haber socios desiguales. ¿Por qué hay socios desiguales? Por la responsabilidad que tienen. Los comanditados, decíamos, son los que tienen la mayor responsabilidad, ya que su responsabilidad es subsidiaria, limitada y solidaria. Y los comanditarios, ¿cuál es su obligación? Pues la obligación que ellos van a tener es realizar sus aportaciones, las aportaciones a las cuales ellos se hayan comprometido. Sí, por eso es que tenemos dos tipos de socios, pero la responsabilidad que tienen estos socios y la figura de estos socios es totalmente desigual. Sí, hasta ahí estamos bien. Miren, acá tenemos la ¿qué? ¿Quiénes van a ser los que van a administrar la sociedad comandita? Pues van a ser los socios comanditados. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la mayor responsabilidad. Sí, hasta ahí estamos bien. Ok. ¿Cuáles son los órganos de la sociedad, compañeros? Vamos a tener igual tres tipos de órganos. Tres tipos de órganos. ¿Cuáles son estos tres tipos de órganos? Pues tenemos nosotros lo que es la junta de socios, lo que son los administradores y lo que son los interventores. ¿Sí? Tenemos tres tipos de socios, perdón, tres tipos de órganos. ¿A qué se refiere la junta de socios? Eso ya lo hemos comentado varias ocasiones. Decíamos en este órgano de la sociedad, la junta de socios es lo más importante que se tiene en la sociedad, toda vez que ahí es donde se van a tomar las decisiones más importantes. ¿Qué es? Pues es la reunión de todos los socios. Ahí se van a reunir todos los socios se van a reunir y ahí se van a tomar las decisiones más importantes. ¿Sí? Los administradores ya lo habíamos comentado, por lo que hacen los administradores, tenemos que los socios comanditados van a ser los que van a llevar la administración por el tipo de sociedad que ellos tienen, ¿sí? Ya que su responsabilidad es subsidiaria, limitada y solidariamente, ¿ok? La Ley General de Sociedades Mercantiles le confía de manera exclusiva la administración de la sociedad a estos tipos de socios, a los socios comanditados.
Nos dice acá el artículo 51.4. El socio o socio comanditarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderados de los administradores, pero las autorizaciones y la vigilancia dadas o ejercidas por los comanditarios en los términos del contrato social no se reputarán actos de administración. ¿Ok? Acá con este artículo, pues igual nos está dando la prohibición para que los socios comanditarios puedan ejercer la administración de la sociedad. Ellos no pueden llevar a cabo esa administración. La ley no señala que es exclusivo para los socios comanditarios. ¿Ok? El tratadista Manuel Lizardi, al comentar el artículo 54 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, señala que este artículo busca establecer una distinción entre los actos de administración que propiamente se refieren al patrimonio de la sociedad y a las realizaciones de la sociedad con terceros de los actos que puedan realizar los socios comanditarios en su carácter de socios y en muchas ocasiones conjuntamente con los socios comanditados. Bueno, de una u otra forma, acá nos está, por lo que hace el artículo 54 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es tajante por lo que hace a los socios que tienen que ejercer la administración de la sociedad, ¿no? Ya vimos cuáles son los socios comanditados, ¿no? Ellos son los únicos que van a poder llevar a cabo la administración de la sociedad, ¿sí? Por el tipo de obligación que ellos tienen, por el tipo de responsabilidad que tienen. Artículo 56, vamos a ver qué nos dice el artículo 56, compañeros. ¿Me ayudas? Sí. Para los casos de muerte o incapacidad del socio administrador no se hubiere determinado en la escritura social la manera de sustituirlo y la sociedad hubiere de continuar, podría interiormente un socio comanditario a falta de comanditados desempeñar los actos urgentes o de manera de administración durante el término de un contando desde el día en que la muerte o incapacidad se hubiere arbitrado. En estos casos, el socio comunitario no es responsable más que la de la ejecución de un mandato. Ok, ¿qué es un mandato, compañeros? Bueno, tú si recuerdas, ¿no, Michelle, qué es un contrato de mandato? Bueno, ¿o a qué no suena mandato? ¿Qué es un contrato de mandato? ¿Qué es un contrato de mandato? ¿A qué no suena mandato? Bueno, un contrato de mandato es un contrato civil. En el contrato civil vamos a tener que una persona le encomienda a otra persona que a su nombre y representación realice determinados actos jurídicos, ¿no? Un ejemplo, vamos a suponer Michelle se va a ir de la ciudad, ¿no? Pero ella tiene que vender su coche, ¿no? Tiene que vender su coche y ella no va a poder venderlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues le va a dar un mandato a la compañera, a Icha, le va a dar un mandato para que ella, a su nombre y representación, pueda realizar este acto jurídico de venta, ¿no? De venta, de compra-venta del vehículo, ¿no? Lo va a vender a nombre de Michelle. Una vez que lo vende, ese dinero se lo va a entregar a Michelle, ¿no? Michelle, pues va a tener que dar una cantidad a la compañera por haber ayudado a realizar este acto jurídico, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿quién era la que tenía que realizar el acto jurídico? Era Michelle. Como Michelle no podía, entonces se lo encomienda a otra persona. Ese es un contrato de mandato, ¿sí? Un contrato de mandato. ¿Qué va a ser un contrato de mandato? Bueno, nosotros le encomendamos una tarea que tenemos que realizar nosotros a otra persona, ¿no? Y ese sería un contrato de mandato. Entonces acá nos dice, ¿qué va a pasar, no? Si decíamos nosotros que las personas que van a administrar la sociedad son los socios comanditados, ¿no? Son los socios comanditados porque ellos tienen una responsabilidad ilimitada. Es una responsabilidad ilimitada, ¿no? Por lo que hace a los socios comanditados, ¿ok? Y nos dice la ley en el artículo anterior,
habíamos comentado, ¿no? En el artículo 54 está la prohibición para que los comandatarios, ¿cuáles son? Los que nada más aportan el capital y su responsabilidad es menor, para que ellos no puedan realizar ningún acto de administración. Pero acá hay un caso de excepción. ¿Cuándo va a ser este caso de excepción? Pues cuando se haya muerto el socio administrador o este socio se encuentre incapacitado. Entonces, en ese momento sí va a poder llevar a cabo la administración un socio comanditario, pero este socio comanditario lo único que va a realizar es la ejecución de un mandato, es decir, él no está realizando los actos a su nombre y representación, sino los está haciendo en representación del administrador, ¿no? En representación del socio comanditado. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Órgano de vigilancia. Fundamento, artículo 47 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué nos dice este artículo 47? Si nos ayuda a leer el 47, por favor. Los socios no administradores podrán nombrar un interventor que vigile los actos de los administradores y tendrán el derecho de examinar el estado de la administración y la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que estimen convenientes. Entonces, ¿qué tenemos con el artículo 47, compañeros? Pero los socios administradores no podrán nombrar un interventor. Ajá. Los socios no administradores, ¿no? ¿Quiénes son los que administran la sociedad en comandita simple? Socios. Ok. A ver, recordemos, ¿no? Decimos, los socios comanditados son los que responden de todo, ¿no? Subsidiaria, solidaria, limitadamente. Los socios comanditados son los que van a llevar la administración de la sociedad. El artículo 47 nos menciona que los socios no administradores, ¿cuáles son los socios que no administran la sociedad? Pues son los socios comanditarios, ¿no? ¿Sí? Estos socios van a ser los que entonces en determinado momento ellos pueden nombrar un interventor que vigile los actos de administración y también los socios van a tener el derecho de poder examinar los estados de la administración, la contabilidad y los papeles de la compañía, y si en algo no están de acuerdo pueden hacer las reclamaciones que consideren pertinentes, ¿sí? ¿Ok? Dice, pero a ver acá qué tenemos. Dice, los socios comanditarios tienen derecho de designar un interventor. Sí, ya lo vimos. Fundamento artículo 47. Puesto que sufren la provisión legal de administrar, sí, ellos no pueden administrar.
pero la ley no prevé si los socios comanditados no administradores tienen igual derecho. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Dice, pero la ley no prevé si los socios comanditados no administradores tienen igual derecho. ¿Sí será? ¿Qué opinamos, compañeros? ¿Sí tendrían el derecho o no tendrían el derecho? O sea, se supone que los que tienen el derecho de administrar son los socios comanditados, ¿no? Porque por el tipo de responsabilidad que tienen. Pero nos dice, el artículo 47 nos dice, aquellos socios que no lleven a cabo el administrador, los que no, dice, a ver, espérenme, 47, los socios no administradores, ellos podrán nombrar un interventor para que vigile, ¿no? La administración, ok. Acá nos dice, acá se nos dice, pero la ley no prevé si los socios comanditados no administradores tienen igual derecho. ¿Tendrán el derecho o no tendrán el derecho? ¿Tendrán el derecho o no lo tendrán? Acá podría ser cuestión de interpretación, ¿no creen? ¿Por qué? Si me voy a lo que dice el artículo, ¿podrían o no podrían? Vamos a suponer, somos una sociedad de comandita simple. En esta sociedad de comandita simple somos 20 personas, ¿no? 20. 10 personas son socios comanditarios. Recuerden, los socios comanditarios son nada más los que aportan el capital. Y las otras 10 son socios comanditados. La ley nos dice que van a administrar la sociedad los socios comanditados, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que en una asamblea se establece que nada más somos 10 socios comanditados, los 10 no pueden llevar toda la administración, ¿no? Pues ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a nombrar nada más, vamos a nombrar un consejo de administración. En este consejo de administración nada más lo van a llevar 3, ¿no? Entonces nos sobran 7 socios comanditados, ¿sí? Estos socios comanditados podrán también intervenir en este órgano de vigilancia. Sí, ¿por qué? Están dando su aportación. Muy bueno, ajá, ya. Y aparte, vamos a lo que nos dice el artículo 47, ¿qué nos dice? Que los socios no administradores podrían nombrar a un interventor que vigile los actos de los administradores y tendrán el derecho de examinar y el estado de la administración y la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que estime convenientes. Ok, yo soy socio comanditado, pero yo no estoy llevando la administración. Entonces, si nos vamos a lo que nos dice el artículo, sí podríamos, ¿no? Porque no estamos llevando la administración. El artículo 47 es muy claro, dice, los socios no administradores, no somos administradores. ¿Podemos serlo? Sí podemos serlo, pero en este momento no tenemos ese cargo. Al no tener ese cargo, sí podríamos, ¿no? Entonces acá nos iríamos a la interpretación, o bueno, no a la interpretación, a la literalidad, ¿no? Porque así lo dice. Ahí no me está haciendo, ¿cómo se llama? No me está haciendo ninguna diferencia de qué tipo de socio soy, ¿no? ¿Sí? Porque también si nosotros recordamos en el artículo, en la sociedad en nombre colectivo, ahí todos los socios responden de forma ilimitada, subsidiaria y subsidiariamente, ¿no? Subsidiaria y solidariamente, entonces realmente sí se podría, ¿no? Los socios comanditados, no administradores, ellos igual tienen el mismo derecho, ¿no? Sí tienen el mismo derecho, si no, yo soy socio comanditado, pero no estoy llevando la administración, me fundamento del artículo 47 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y puedo igual tomar parte en la decisión del interventor, ¿no? ¿Ok?
Socios industriales ya vimos, son los comanditados, cumplen la función de socios industriales. Los comanditados. ¿Cuáles son los comanditados? Los que tienen la responsabilidad ilimitada. ¿Sí? Son los administradores de la sociedad. Exclusión y liquidación de socios. Dice, la exclusión o separación de socios, tanto comanditados como comanditarios, se encuentran sujetas a las mismas disposiciones que regulan la exclusión o separación de los socios de la colectiva, de la sociedad en nombre colectivo. ¿Cuáles eran esos casos? ¿Recuerdan, compañeros? ¿Recuerdan cuáles eran los casos? Vámonos a lo que nos dice el artículo 50. El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto de un socio, uno, por uso de firma o de capital social para el negocio propio, dos, por infracción al pacto social, tres, por infracción a las disposiciones legales que rigen el contrato social, cuatro, por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, cinco, por quiebra, interdicción o invalidación para ejercer el comercio. Ok, entonces son los mismos casos. ¿Por qué estamos utilizando artículos que regulan a la sociedad en nombre colectivo? Bueno, su fundamento lo encontramos en el artículo 57 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Nos dice, son aplicables a la sociedad en nombre colectivo los artículos del artículo 30 al 39. 30 al 39. Del 41 al 44. 41 al 44 y del 46 al 50. Y los artículos 26, 29, 40 y 45 solo se aplicará con referencia a los socios comanditados. 25, 29, 40 y 45. ¿Ok? ¿Ok? Vámonos. Bueno, entonces ya establecimos por qué situación podemos rescindir rescindir el contrato de sociedad a uno de los socios, ¿no? Ya vimos por infracción del pacto social, por infracción a las disposiciones legales que rijan nuestro contrato, por uso de la firma de capital para negocios propios, por quiebra, interdicción o inhabilitación para el comercio. ¿Sí? Por esa situación. Ahora bien, vámonos a la liquidación. Dice, la liquidación de la comandita está sujeta a similares reglas que la liquidación de la colectiva y en especial a lo prescrito por el artículo 48 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué nos dice el artículo 48? El socio no podrá repartirse sino después de la disolución de la compañía y previa la liquidación respectiva, salvo el pacto en contrario que no perjudique el interés de los terceros. Ok, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? ¿Podemos dar por determinada nuestra sociedad? Sí.
Damos por terminada con el capital que tenemos, con ese capital vamos a pagar las obligaciones que tengamos para con terceras personas, pueden ser proveedores, pueden ser trabajadores. Una vez que ya realizamos este pago, que ya liquidamos nuestras obligaciones, ahora sí, vemos cuánto tenemos de capital y ese no nos vamos a repartir entre los socios porque ya se dio por terminada nuestra sociedad. ¿Sale? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, ya con esto ya habremos visto 3 tipos de sociedades. Sociedad anónima, sociedad en nombre colectivo y sociedad en comandita simple, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora denme oportunidad para que veamos otro tipo de sociedad. Vamos a ver otro tipo de sociedad. Comandita por acciones. Ok. Ok, vamos a empezar. Bueno, ya vimos sociedad anónima, sociedad de nombre colectivo, sociedad de comandita simple, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahora vamos a ver 3 tipos de sociedades: sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones y sociedad de capital variable. Sí, vamos a ver, bueno, con eso para que cuando concluyamos nuestro curso, ustedes van a tomar la decisión de qué tipo de sociedad les conviene formar y por qué, ¿no? Y cuáles serían los requisitos, etcétera. Vámonos con sociedad de responsabilidad limitada. ¿Quién nos ayuda, por favor? Compañeros. Participaba esta que se constituyen sus obras y propiamente están obligados al pago de sus aportaciones y que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al contador, pues solo serán servibles en los casos y los requisitos que establece la presente ley. En la sociedad de responsabilidad limitada, los socios aportan una cuota determinada que es además la medida precisa de su responsabilidad y que es denominada partes sociales. Ok. Entonces, ¿cuál sería la característica de esta sociedad de responsabilidad limitada, compañeros? ¿Cuál sería? Igual también, igual como lo hemos estado checando, ¿no? Anteriormente, ¿cuál es la obligación de los socios, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los socios? Recordemos, en la sociedad anónima, ¿cuál es la responsabilidad? Es una responsabilidad limitada. Solamente están obligados a el pago de sus acciones, ¿no? Sociedad de nombre colectivo, su responsabilidad es ilimitada, ilimitada, solidaria y subsidiaria, ¿no? ¿Ok? La responsabilidad es muy amplia. En la sociedad de comandita simple encontramos 2 tipos de responsabilidad, por lo tanto encontramos 2 tipos de socios. Los socios comanditados son los que responden de forma ilimitada, subsidiaria y solidaria, ¿no? Y los socios comanditarios son los que nada más responden de forma limitada. Lo único que tienen que hacer es realizar su aportación. ¿Sí? ¿Ok? Ahora vamos a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los socios? Pues dicen que la obligación también es limitada, ¿no? Solamente están obligados a realizar sus aportaciones. Estas aportaciones que van a conformar el capital social. El capital social va a ser con lo que la sociedad se va a poder manejar, se va a poder realizar sus funciones, va a poder realizar su trabajo.
¿ok? Por eso nos comentaba la compañera, ¿no? Nos decía, en la sociedad de responsabilidad limitada, los socios aportan una cuota determinada y esa va a ser su responsabilidad, nada más. Esa es la única responsabilidad que tiene. ¿Ok? ¿Cómo ven, compañeros? ¿Cómo va a ir el nombre de esta sociedad? Bueno, pues acá nos dice, la sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. Seguida, la denominación o la razón social irá inmediatamente seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de su abreviatura S.D.R.L. que nos quiere decir lo mismo, ¿no? Sociedad de Responsabilidad Limitada. La omisión de este requisito sujetará a los socios a las responsabilidades que establece el artículo 25. ¿Qué nos decía nuestro artículo 25? Sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones. ¿Ok? Dice, la omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25, es decir, sería una responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidariamente, ¿no? Ok. Bueno, entonces acá ya se dieron cuenta en este tipo de responsabilidad limitada, pues acá nos da la opción de que en el nombre de la sociedad pueda ser de los dos tipos de denominación, haciendo nada más alusión a lo que a lo que se dedica a la empresa, o igual el nombre de la sociedad va a ser puede ser cualquier nombre, ¿no? No puede ser cualquier nombre, no es personal, ¿no? Y por lo que hace también puede ir bajo una razón social. Recordemos, la razón social es cuando lleva el nombre de uno o varios socios, ¿no? Puede ser el nombre, puede ser los apellidos. Entonces, esa es la característica, ¿no? Y acá miren las iniciales S.D.R.L. ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Entonces, así ya podemos irlas diferenciando. Acá tenemos unos ejemplos, miren, compañeras. Toyota Motor Sales de México. S.D.R.L.D.C.B. Este es Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Si se dan cuenta, casi ninguna de los ejemplos de las sociedades que hemos visto tienen capital fijo, ¿no? Todos tienen capital variable, ¿ya se dieron cuenta? Bueno, vamos a analizar en esta semana en qué consiste el capital variable, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de que nuestra sociedad tenga un capital variable? ¿Ok? MAVE México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Industrial Servimac, Sociedad de Responsabilidad Limitada y de Capital Variable. Me cambié, ¿verdad? Gracias. Bueno, seguimos. Estamos con el ejemplo, ya vimos. ¿Qué otro ejemplo encuentran ustedes? A ver, chéquense su teléfono, compañeros. Una sociedad de responsabilidad limitada y a qué se dedique esa empresa.
¿Ya encontraron alguna? El Centro Cruz Azul es el punto D, R, punto L, D, C, punto B. Cemento Cruz Azul. Ujú. Ok. ¿Alguien más? La Biblioteca Internacional de México es el de Sangre. Espérame. Cemento Cruz Azul. Perdón, compañera, perdón. No, pero Cemento Cruz Azul es una cooperativa. Es una sociedad limitada. Ajá. A ver. Tengo sociedad cooperativa limitada. ¿Cómo lo tienes tú? ¿Como responsabilidad? Características de la sociedad. ¿Otro grupo? Ok, vamos a continuar. ¿Les parece? ¿Cuál me habías dicho, compañera? Internacional de México. Y también es sociedad de responsabilidad limitada, Sí, es el de Sangre. capital variable. Ok, compañera, ¿tú encontraste alguna? La misma, ¿De verdad no hay mucha? sí. Ok, vamos a continuar. ¿Quién me ayuda a leer lo que está en la pantalla, compañeros? La sociedad de responsabilidad limitada se constituye entre socios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones, por lo que su responsabilidad se limita solo a eso, y aún en el caso de que se pacten mayores aportaciones o prestaciones sectoriales, por lo que la sociedad de responsabilidad limitada corresponde a una situación intermedia entre las sociedades de personas y las de capitales. ¿Cuál es la diferencia de las sociedades de personas y de capitales? Pues nosotros veíamos por lo que hace a la sociedad en nombre colectivo, decíamos que es una sociedad de personas. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es con quién estamos celebrando nuestra sociedad, ¿no? Es muy importante la figura del socio. Y había otro tipo de sociedades que son las de capitales. Esas sociedades que lo que nos importa nada más es la aportación de los socios. Es lo único que nos importa, ¿sí? No nos importa la persona, no nos importa por así decirlo, los antecedentes que tenga la persona, simplemente que realice la aportación. Esa sería en una sociedad de capitales. Ejemplo, en una sociedad de capitales tenemos la sociedad anónima. A la sociedad anónima, ¿qué le importa? Pues que se vendan sus acciones, ¿no? Que se compren las acciones, que se tenga el capital para poder funcionar. En la sociedad en nombre colectivo, ¿qué nos importa? La persona, ¿no? Con quién vamos a celebrar nuestra sociedad. Esa es la diferencia de una sociedad de personas y una sociedad de capitales. Tenemos por lo que hace a la sociedad de responsabilidad limitada, como su nombre lo dice, su responsabilidad tiene límites, ¿no? Entonces acá los socios solamente están obligados a el pago de sus aportaciones, nada más. Nada más, es lo único que están obligados, ¿sí? Y también acá nos dice, por esa situación nos señala acá, ¿no? La responsabilidad limitada corresponde a una situación intermedia entre la sociedad de personas y de capitales, ¿sí?
¿Ok? Ok, bueno, acá también, acá nos vamos a ir a lo que nos dice el artículo 61. Vamos a ver que en este tipo de sociedad de responsabilidad limitada hay una limitante que nos pone la ley. Vamos al artículo 61. ¿Quién lo tiene? Ninguna sociedad de responsabilidad limitada tendrá más de 50 socios. Esto no lo habíamos encontrado hasta ahorita en ninguna sociedad que nos prohibiera el número máximo de socios, ¿no? Solamente esta, la de responsabilidad limitada. El número máximo de socios será de 50, nada más. También nos vamos al artículo 62, en donde nos habla de su capital social. El capital, el capital social. Vámonos al artículo 62, por favor. El capital social será el que se establezca en el contrato social. Se dirá en partes sociales que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso serán de un múltiplo de un peso. ¿Cómo ven, compañeros? Esto tampoco lo habíamos encontrado anteriormente. ¿O sí lo habíamos encontrado? No. ¿Verdad que no? Ok. Acá también siguiendo por lo que hace al capital, bueno, no perdamos de vista, ¿qué es el capital? Pues es la aportación que recibe cada socio, ¿no? Es la aportación que recibe la sociedad de cada socio, lo que se conoce como parte social, ¿no? Parte social, y ya nos dijo, ¿no? ¿Cómo va a estar conformada esta parte social? Esta parte social va a estar conformada por un múltiplo de un peso, ¿no? ¿Ok? Ok, acá tenemos, nos dice, la aportación del socio recibe el nombre de parte social, porción o cuota cuando se trata de sociedades de personas. En cambio, en las sociedades de capitales, especialmente en la anónima, la aportación está representada por un título de crédito llamado acción. Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que establezca la ley. La sociedad entregará a dicho socio un recibo que acredite haber pagado el importe de la suscripción del capital, aparte de que la contabilidad social registra dicha aportación, de que se menciona incluso en la escritura constitutiva y debe estar inscrita en el libro de la sociedad que lleve de registro de partes sociales. Entonces, acá que tenemos, en este tipo de sociedad de responsabilidad limitada, tenemos que ellos también van a llevar un libro en donde van a ir anotando cuál es la aportación que ha realizado cada socio, y con estas anotaciones que se hagan en este libro, bueno, también ya la sociedad lleva un control de cuál es la aportación que realiza cada socio, cuál es la parte social que dio el socio, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. ¿Y qué es lo que se va a entregar al socio para que él pueda acreditar que realmente ha hecho su aportación? Pues se le va a entregar un recibo. Este recibo debe de llevar el nombre del socio. No se puede poner al portador o a la orden. No, tiene que llevar forzosamente el nombre del socio. ¿Sí? ¿Ok? También estas aportaciones se van a tener que mencionar se van a tener que mencionar en la escritura constitutiva de la sociedad, en la escritura por la cual se está creando esta sociedad. ¿Ok? Bueno, acá tenemos unas interrogantes. Dice, las partes sociales en que se divide el capital en las sociedades de responsabilidad ilimitada por imperio de la ley no pueden estar representadas por títulos negociables. ¿Pueden las partes sociales estar representados por simples documentos? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué clase de documentos? ¿Pueden ser considerados como títulos de crédito las partes sociales? A ver,
Den respuesta, compañeros, o lo piensan para la siguiente. Anoten estas 3 preguntas para que en la siguiente clase cada quien dé su aportación. Igual de aquel lado, compañeros, anoten estas 3 preguntas y en la siguiente clase vamos a dar contestación a estas preguntas. Y van para eso, pues tengo que checarme mi Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué artículos me voy a checar? Me voy a checar del artículo 58 al artículo 86. ¿Ok? Y cuando den respuesta a esta, bueno, cuando demos respuesta la próxima semana, me van a mencionar cuál es su fundamento legal, cuál es su soporte. Sí, no, porque el artículo tal me dice tal, y ya, ¿sale? ¿Ok? Bueno, entonces, nos quedamos aquí, ¿les parece? Nada más déjenme checar rápido. Pasar asistencia y ya se pueden retirar. A ver, vamos a ver quiénes están. Dice Viviana. Vale. Karina Abigail, ¿verdad? Sí. Karina Abigail. Renata. Es Daniela Renata, ¿verdad? Imagínate. Sí, profe. Samantha. ¿Quién más? Presente. Sí, gracias, compañeras. Sí. Gracias, compañeros. Que estén bien. Hasta luego. Acá. Cristina, ¿verdad, compañera? Sí. Marshall, no, ¿verdad? Dice sí. Aisha, sí. Aisha. Jacqueline. David Alex. Yasmín Rosita, tampoco. ¿Quién? ¿Conocemos a la compañera Yasmín Rosita?